Bueno, buen día. Buen día. Vamos entonces a pasar a la segunda parte de la clase de trastornos ácido-base. En la primera clase de ayer vimos un poco los fundamentos del estudio de la ácido-base y la acidosis metabólica. Ahora vamos a vuelo de pájaro y con un criterio muy esquemático para que ustedes puedan ordenarse en este tema. Vamos a ver la alcalosis metabólica y la metodología de estudio de todos los trastornos ácido-base en su conjunto, para cerrar un poco este tema. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva para ya encarar el tema de la alcalosis metabólica. Como les había dicho, es un trastorno ácido-base simple, cuya alteración primaria es el incremento del bicarbonato, sería el estado entonces de alcalosis, y siendo su respuesta compensadora el incremento de la PCO2. Con ese incremento compensador, de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el pH tendría a normalizarse. Bien, siguiente. La alcalosis metabólica, entonces, tiene como cambio primario, trastorno primario, el incremento del bicarbonato en el líquido extracelular, fenómeno que puede deberse a dos procesos: a que haya una pérdida de ácido, y de manera entonces relativa el bicarbonato esté incrementado, o que exista en hecho de efecto un incremento de bicarbonato. O sea, porque hay más ácido, porque hay menos ácido, porque se pierde ácido, porque hay más bicarbonato, es el mecanismo disparador de la alcalosis metabólica simple. Como les había adelantado, el cambio compensador es la hipoventilación para aumentar de esta manera los niveles de dióxido de carbono y equilibrar el pH siguiendo la ecuación de Henderson. Esta hipoventilación tiene un límite que se estima por esa fórmula, que no es necesario recordar. Simplemente saber que la hipoventilación es compensadora, pero siempre tiene un límite que se puede estimar de acuerdo a una fórmula o a un homograma si estuviese a mano. Siguiente. ¿Por qué entonces se produce la alcalosis metabólica? Como les dije, el trastorno primario es pérdida de ácido, de protones, que puede ser una pérdida de ácido a nivel digestivo o a nivel renal, o porque se incorpora un exceso de bicarbonato al organismo. Estos se llaman procesos de generación de alcalosis metabólica. Sin embargo, aunque hubiese una generación muy importante de alcalosis metabólica, muy difícilmente se produciría en un organismo normal. ¿Por qué? Lo vamos a ver enseguida. Es decir, que para que se produzca alcalosis metabólica, además de haber procesos de generación, o sea, de pérdida de ácido o exceso de bicarbonato, tiene que existir un reajuste renal. Siguiente. El riñón es un órgano que tiene una capacidad de excreción de bicarbonato muy elevada. Por lo tanto, para que exista alcalosis metabólica, tiene que haber, además de los mecanismos de generación que les expliqué, o sea, pérdida de ácido o ganancia de bicarbonato, el riñón tiene que tener un bloqueo de esa enorme capacidad de excreción. Si cualquiera de ustedes, en condiciones normales, se les da una gran cantidad de bicarbonato, cantidad excesiva de bicarbonato, lo más probable es que no desarrollen nunca alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque el riñón sano enseguida se desembaraza
de cualquier exceso de bicarbonato. Entonces, además de esos mecanismos de generación, además de tener que haber pérdida de ácido o ganancia de bicarbonato, algo tiene que pasar en el riñón para que esa alcalosis metabólica se mantenga y se perpetúe. Entonces, concepto fisiopatológico fundamental, la alcalosis metabólica necesita dos cosas: que haya una causa o mecanismo disparador y además que el riñón se reajuste de manera tal que ese exceso de bicarbonato no se pueda eliminar. Siguiente. Vamos a ver entonces primero las causas generadoras de alcalosis metabólica, sabiendo que con esto solo no alcanza. La alcalosis metabólica se desencadena primero cuando hay pérdidas gastrointestinales de ácido, de protones, por ejemplo, vómitos, por ejemplo, una sonda nasogástrica con un débito muy alto, ahí perdemos ácido. O si hay pérdidas renales, por ejemplo, diuréticos que hacen también perder cloro y ácido. O administramos al paciente una cantidad excesiva de bicarbonato, como sucede, por ejemplo, en el manejo de algunos estados hemodinámicos. Y después otros mecanismos menos comunes, como ser contracción de volumen, que es la llamada alcalosis por contracción, etcétera, etcétera. Los tres primeros son los más importantes. Entonces, esto es lo que dispara el mecanismo, el proceso de alcalosis metabólica. Pero tiene que haber además entonces un riñón que se reajusta para que este exceso de bicarbonato generado por estos procesos que acá están descritos no pueda ser eliminado. Siguiente. ¿Por qué el riñón no elimina todo el exceso de bicarbonato que se genera indirectamente por pérdida de ácido o directamente porque ingresa más bicarbonato? Porque tanto la hipovolemia como la depresión de cloro, que son los elementos que suelen asociarse a los mecanismos generadores, incrementan la reabsorción tubular de bicarbonato para mantener la electroneutralidad del líquido extracelular. Es decir, las causas generadoras que hemos visto en la diapositiva anterior generan, por lo general, algún tipo de hipovolemia o algún tipo de depresión de cloro que hace que automáticamente el riñón incremente la reabsorción de bicarbonato. Entonces, todo ese bicarbonato que se genera por los mecanismos de generadores, valga la redundancia, se permanece en el organismo porque el riñón se reajusta de manera tal que lo reabsorbe. O sea que entramos en una especie de círculo vicioso. Círculo vicioso que, si no se interrumpe por intervención del médico, la alcalosis metabólica se perpetúa o se agrava. Siguiente. Recordemos un poquito la alcalosis metabólica por pérdida de líquido gástrico. Entonces, acá tenemos ya bien desglosados los dos procesos que les dije. Si hay pérdida de líquido gástrico, el mecanismo generador es la pérdida precisamente de líquido gástrico, o sea, de protones y de cloro. Esto genera una respuesta inicial que puede ser de diuresis alcalina, pero automáticamente el riñón se reajusta a esa pérdida de cloro y de volumen, generando reabsorción de bicarbonato. Y aparte se produce un hiperaldosteronismo y una hipocalemia que bloquea todavía más la posibilidad de excretar cualquier exceso de álcali. Siguiente. Doctor, una consulta. ¿Y por qué el riñón se reajusta de esa forma y comienza a reabsorber bicarbonato?
Simplemente a nivel tubular, cuando comienza a perderse cloro, el túbulo comienza automáticamente a reabsorber bicarbonato. Claro. La fisiopatología no es tan así sencilla como yo te la explico, Ujú. pero como regla mnemotécnica se pierde cloro, automáticamente el riñón trata de recuperar bicarbonato por una cuestión de mantenimiento de la electroneutralidad. Los Claro. mecanismos son mucho más precisos, ¿eh? Ok. Pero el punto clave es que el incremento de la reabsorción tubular de bicarbonato, ¿m?, se produce para mantener la electroneutralidad del líquido extracelular, que se ve alterada porque hay caída del cloro. ¿M? Ok, Sería perfecto. algo así: recupero cloro, recupero bicarbonato porque me quedo sin cloro. Están todo a nivel de mantener el lado aniónico en equilibrio con el lado catiónico. Claro. Es una explicación media a lo bestia, ¿no? Pero a los fines prácticos, para que ustedes puedan tener una idea global del mecanismo, sirve. Todas estas alcalosis metabólicas, lo que hace el riñón es mantener la electroneutralidad, aunque esté la alcalosis en progreso. Recupera bicarbonato, es como si se empacara, como si el riñón se empacara en recuperar bicarbonato. Sí, pero, ¿Por qué? Porque, sí, te no, escucho. entonces, este mecanismo que hace el riñón como para recuperar la neutralidad de reabsorber el bicarbonato, no es que, no es que sea el principal desencadenante, pero sí que colabora para la... Exacto, es un mecanismo de mantenimiento. El Ok, mecanismo generador es la pérdida de ácido por vómitos, por sonda o por, como vamos a ver ahora, por la diuresis excesiva. Pero eso solo no alcanza, porque todo ese bicarbonato que se genera por estos mecanismos, el riñón lo debería eliminar enseguida. ¿Por qué no lo hace el riñón? Porque el riñón, valga la imagen, se empaca en mantener reabsorción de bicarbonato a toda costa. ¿Por qué? Porque le interesa ante todo mantener la electroneutralidad del líquido extracelular. ¿A costa de qué? A costa de mantener o agravar la alcalosis metabólica. O sea, es un mecanismo paradójico. El riñón trabaja, pero trabaja en contra eh, de lo ideal, que sería que pudiese eliminar bicarbonato. Es un círculo vicioso. La fisiología no siempre trabaja sabiamente. Siguiente. La otra pérdida importante es la pérdida renal de ácido, que se ve sobre todo cuando hay diuréticos, que hacen perder cloro, hacen perder mucho cloro, además de agua. El hiperaldosteronismo, tanto primario como secundario. La aldosterona favorece la eliminación de protones en el túbulo distal y la reabsorción de bicarbonato, y la poshipercapnia, que es un mecanismo mucho más complejo que hoy no se los voy a explicar. Tengan en cuenta sobre todo que es lo más común el uso de diuréticos. Fíjense en ustedes que la superestrella en el estudio de los trastornos ácido-base suele ser la acidosis metabólica. Sin embargo, el trastorno de ácido-base más común dentro de los hospitales suele ser la alcalosis metabólica. ¿Por qué? Y porque dentro de los hospitales es muy común ver gente, sobre todo en las salas de cirugía, con sondas nasogástricas, con débitos importantes, o personas con diuréticos. Es decir, es un trastorno bastante frecuente dentro del hospital, la alcalosis metabólica. Siguiente. .
La alcalosis metabólica entonces por diuréticos tiene un mecanismo de generación, como sucedía en el anterior ejemplo, también un mecanismo de generación, que es la excreción de cloro producida por el diurético, y el riñón, en vez de ayudar a eliminar bicarbonato, no, reabsorbe bicarbonato. Para conservar la electroneutralidad, reabsorbe bicarbonato. Y C, contracción de volumen, peor todavía, porque además de ese mecanismo, se activa por la hipovolemia, por la pérdida de agua, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que produce también mayor reabsorción de bicarbonato en el túbulo colector y pérdida de potasio. Son todo como una serie de cadenas viciosas que se desencadenan con el mecanismo de generación y el que el riñón se pliega. Siguiente. En algunos casos, la alcalosis metabólica se debe directamente, ya no a estos mecanismos que yo les dije, por pérdida de cloro, sino que se debe directamente a que hay un exceso de aldosterona. Recuerden que la aldosterona tiene un efecto en el túbulo distal que elimina potasio y reabsorbe bicarbonato. Entonces, cualquier caso de hiperaldosteronismo, sea primario, por ejemplo, un adenoma suprarrenal, o secundario, un estado acítico edematoso, puede o tiende a la alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque la aldosterona favorece la reabsorción de bicarbonato y la pérdida de ácido a nivel del túbulo distal. Siguiente. Hasta aquí alguna pregunta. Entonces, el punto que yo quiero que quede en claro es que la alcalosis metabólica tiene dos patas. La pata generadora, que es la que la dispara, pero que no alcanza, y la pata de mantenimiento, que es un riñón, como les dije, obcecado en reabsorber bicarbonato, aunque ese bicarbonato sea excesivo. ¿Por qué? Porque lo que necesita es retener cloro. Y a veces agrega el efecto de la aldosterona, que agrava más, porque la aldosterona también favorece la reabsorción de bicarbonato. Ese sería el punto clave que tienen que distinguir. Generación y mantenimiento. La alcalosis metabólica es un trastorno ácido-base bastante embromado, porque tiene efectos muy negativos. El principal de ellos es la hipoventilación, es decir, para mantener el pH se aumenta el nivel sanguíneo de dióxido de carbono. Esto a través de un mecanismo de hipoventilación que puede agravar patologías respiratorias preexistentes, favorecer acumulación de secreciones, atelectasia, etcétera, etcétera. También disminuye la contractividad miocárdica, desvía hacia la izquierda la curva de disociación de hemoglobina, o sea que de alguna manera dificulta la oxigenación tisular y, como si fuese poco, incrementa la demanda tisular de oxígeno. O sea que es un trastorno bastante deleterio para un organismo, sobre todo si está en situación crítica. Siguiente. Vamos a ver, creo que la siguiente diapositiva es, la podemos pasar. ¿Alguna pregunta? Por el momento venimos bien. 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 De alcalosis metabólica, yo creo que con lo que les he dicho, si bien es muy esquemático, les tiene que alcanzar para poder defender un examen en esta materia. O sea que estos conceptos son los conceptos fundamentales que después nos van a servir más adelante para explicar
los tratamientos. Ahora vamos a volver nuevamente al comienzo, vamos a volver al comienzo y ver cómo se estudian en general todos los trastornos ácido-base, porque yo hasta aquí les expliqué lo que era un trastorno ácido-base simple, les expliqué los mecanismos y la clasificación de la acidosis metabólica, les expliqué los mecanismos y los tipos de alcalosis metabólica, pero no les he dicho nada de cómo se estudia un paciente que presenta un trastorno de este tipo. Entonces ahora vamos a pasar a un tratamiento mucho más genérico del tema. Cómo se estudia un paciente con trastorno ácido-base, sea acidosis o sea alcalosis. El primer paso es que ante un examen de este tipo, lo más importante es tener conocimiento cabal de los antecedentes y el examen físico del paciente. O sea, nunca interpreten un análisis de ácido-base como si fuese una cosa caída del cielo. Tienen que interpretarlo en función. Segundo paso, como van a ver, que parece un poco así ridículo, es asegurarse que la muestra de, para estudio de ácido base, que por lo general es una muestra que se obtiene punzando la arteria, o sea, el estudio implica muchas veces una punción arterial, generalmente se usa la arteria radial, y la muestra obtenida por punción arterial para estudios de ácido base exige un procesamiento muy preciso y correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser prácticamente inmediato, o si no puede ser inmediato, hecho ahí al toque, la muestra tiene que ser congelada. Si ustedes la muestra la dejan unos minutos al aire ambiente, temperatura ambiente, ya los glóbulos rojos producen dióxido de carbono, ácido láctico, y se produce una pseudoacidosis. Entonces es muy común que la muestra llegue al laboratorio ya con un tiempo, una demora que la torna digamos, inservible. Ustedes han punzado una arteria y llega una muestra demorada que no sirve para nada. Entonces, cuando van a decidir este tipo de estudio, tiene que estar el mecanismo muy bien aceitado para que la muestra en pocos minutos llegue al laboratorio para su correcto procesamiento. Tiene que estar heparinizada la aguja y si hay alguna posibilidad de demora, tiene que ir la muestra en hielo. La punción arterial es un procedimiento muy delicado, hay que hacer una maniobra semiológica antes para confirmar que esté permeable la arteria cubital. Ustedes van a punzar la arteria radial. Se utiliza una maniobra llamada maniobra de Allen, que la explicaremos cuando tengamos algún práctico de semiología. Les explicaremos cómo se hace una maniobra de Allen para asegurarnos de que la perfusión arterial de la mano sea adecuada. Siguiente. Una vez que hemos obtenido la muestra de sangre arterial, se solicita en esa muestra entonces el dosaje de pH, de PO2 y de dióxido de carbono, pero al mismo tiempo se obtiene otra muestra de sangre, puede ser sangre venosa o la misma sangre arterial, y se pide en esa muestra dosaje de electrolitos, o sea, sodio, cloro, potasio y bicarbonato.
O sea que hacemos dos pedidos. Un pedido de gasometría, pH, PO2 y PCO2 por un lado, y por otro lado, en simultáneo, pedimos también al bioquímico un dosaje de ionograma completo con bicarbonato. ¿Tiene algún sentido esto? ¿Qué les parece? Sí, ¿Se acuerdan de la brecha aniónica? claro, tenés que verificar la cantidad de aniones y de cationes Claro, para ver el desequilibrio. claro. Tenés que tener siempre un panorama completo. No te puedes quedar solamente con la PO2, el pH y la PCO2. Tenés que tener un panorama completo y ver el sodio, el cloro, el potasio, y también pedir el dosaje directo del bicarbonato por un método bioquímico. Y comparamos, porque te van a llegar dos informes de bicarbonato. El informe del bicarbonato calculado por nomograma, que lo calcula el bioquímico con un nomograma a partir del pH y la PCO2 por nomograma, te van a dar un bicarbonato calculado. Pero ese bicarbonato calculado lo tenés que cotejar con el bicarbonato medido bioquímicamente aparte y verificar que los dos bicarbonatos, tanto el estimado por nomograma como el medido, sean más o menos coincidentes. Porque si uno da muy distinto, hay algo que anduvo mal. O la muestra se procesó demasiado tarde, o el nomograma no lo hicieron bien, el trazado, en fin, ahí hubo alguna verificación. Los dos bicarbonatos, tanto el medido por nomograma como el medido bioquímicamente, tiene que estar más o menos en un nivel parecido, no superior la diferencia de 2 miliequivalentes litro. Entonces, siempre esto. Y yo les agregaría más también, si es posible, agregar una urea, una creatinina y una glucemia, si es un análisis que hace ya varias horas que no se repite, ¿no? Siempre no está de más pedir una glucemia y una urea, ¿no? Para ver cómo está también el estado de hidratación y la glucosa, ¿no? Bien, así que este sería el tercer paso, ¿no? Muestras conjuntas de gasometría y medición bioquímica de electrolitos, incluyendo bicarbonato, y cotejar si hay alguna discrepancia. Siguiente. Bueno, entonces cuando ya conocemos al paciente, conocemos los antecedentes del paciente, conocemos las condiciones clínicas del paciente, entonces sí vemos el informe, el protocolo ácido-base, y observamos los cambios de pH, PCO2 y bicarbonato. Y vemos si los cambios de PCO2 y bicarbonato son los cambios esperados para una compensación. Es decir, si tiene un bicarbonato muy bajo, ¿qué vamos a esperar ver en la PCO2? Supongamos que tiene un bicarbonato de 15. Tanto el medido como el estimado por nomograma me da 15. ¿Qué esperaría encontrar en la PCO2? Que baje. Que esté aumentado. Acuérdense que los equilibrios compensadores siempre van en Claro, la tiene misma que estar dirección. disminuida. Va a estar Exacto. disminuida la presión de CO2. Acuérdense, los cambios compensatorios siempre van en la misma dirección. Entonces, supongamos que el paciente está en un estado de shock, ¿no? El paciente está en estado de shock. ¿Qué trastorno ácido-base esperaría encontrar? Shock de cualquier tipo, ¿no? Hipovolémico, el Una que se acidosis quiera. láctica. Una acidosis metabólica con anión GAP elevado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ustedes tienen que razonar así. Ustedes, antes de recibir el informe, tienen que tener en mente un diagnóstico presuntivo en función de lo que le pasa a la persona. Entonces, si el paciente está en shock,
Le voy a pedir los estudios y yo estimo que lo más probable es que venga con una acidosis metabólica con anión GAP elevado precisamente por el ácido láctico. Bien, entonces, ¿qué PCO2 esperaría encontrar? Si presumo que es un estado de acidemia o acidosis metabólica. Baja, ¿no? O será, Si está esperaría, compensando bien, tendría que estar más baja, claro. exacto, entonces esperaría encontrar un pH bajo, un bicarbonato bajo y una PCO2 baja. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a estimar eso. Supongamos que el paciente me viene con un pH bajo, un bicarbonato bajo y una PCO2 que no está baja, que está casi normal. ¿Qué podría decir? Que no Puede está llegar a ser Estimo el un cambio. trastorno mixto. Que tiene un trastorno mixto, muy bien. O sea que si yo, al estimar los cambios compensatorios, me doy cuenta que el cambio compensatorio no está dentro del margen esperado, algo está pasando. O hicieron mal el análisis, o el paciente tiene un trastorno mixto. Esto lo van a ver mucho, pacientes con shock, con acidosis, un cuadro compatible con acidosis metabólica, pero por ahí la PCO2 no va a estar baja, como debería hacerlo si compensa bien. La PCO2 está por ahí casi normal. ¿Qué piensan entonces? Que tiene un trastorno mixto. ¿Cuál podría ser ese trastorno mixto? Una acidosis respiratoria. O sea, el paciente tiene un problema que le impide hiperventilar como debiera. Eso es un dato de extrema gravedad. Bueno, así hay miles de ejemplos. Siempre hay que estimar si la compensación es la esperada y si no lo es, atenti, porque puede haber algo mixto metido ahí adentro. Valores normales de pH, PCO2 y bicarbonato también no descartan la existencia de un trastorno ácido-base mixto. El paciente puede estar muy grave y como tiene trastornos dobles o triples ácido-base, eso maquilla ¿qué? Maquilla el estudio. Entonces el pH, la PCO2 y bicarbonato están en valores bastante buenos, pero tienen acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, una alcalosis metabólica, tiene 3 o 4 trastornos que hacen que se maquille el protocolo. Por eso, ¿qué es importante? Partir del examen del paciente. Bien, siguiente paso, si ustedes acá no están, pero ahí ya lo dijeron, siguiente paso, si sospechan que es una... volvé al anterior, Karina. Volvé al anterior porque ahí quedó algo... volvé al anterior, por favor. El siguiente paso, si sospechan que es una acidosis metabólica con anión GAP elevado y el paciente está en shock, tienen que hacer un dosaje de ácido láctico, ¿no? Dosaje de ácido láctico si sospechamos que hay una acidosis metabólica láctica. Bien. El siguiente paso es la medición de la brecha aniónica. La brecha aniónica aumentada significa que hay acidosis metabólica por acumulación de ¿qué? De cetoácidos, de ácido láctico, como en el caso del shock, cetoácidos, como en el caso de la cetoacidosis o de la cetoacidosis alcohólica, o ácidos inorgánicos, como en el caso de la insuficiencia renal. Si la brecha aniónica está normal y hay acidosis, tienen que pensar en una hiperclorémica, por ejemplo, la diarrea o la acidosis tubular. Y en algunos casos van a ver que la brecha aniónica está disminuida, esto es menos importante, por ejemplo, cuando hay cationes anormales o hay hipoalbuminemia. Recuerden que la albúmina es un anión muy importante, en síndrome nefrótico se pierde y eso puede hacer que la brecha aniónica esté disminuida.
Pero lo importante es recordar causas de brecha aniónica aumentada. Y ese es el punto que yo quiero que tengan en mente. Siguiente. En nuestro medio se usa mucho el cálculo del llamado exceso de base. Es un cálculo que hace el bioquímico con los gases en sangre, con el pH, la PCO2, y lo hace con un homograma. Se usa mucho en nuestro medio. En la bibliografía internacional prácticamente esta palabra no se usa. El exceso de base es, digamos, problemático interpretarlo, porque no discrimina si el problema es de origen metabólico o respiratorio. Así que se los comento simplemente para que sepan, si se encuentran con esta palabrita, que no es tan efectivo como lo que hemos hablado antes. Un exceso de base negativo significa que los depósitos de bicarbonato están disminuidos, o sea que hay una acidosis, pero no nos dice si es respiratoria o si es metabólica. Y un exceso de base positivo indica que hay mucho bicarbonato, pero no nos dice si es de origen metabólico o respiratorio. Por lo tanto, yo no recomiendo usarlo, por más que nuestro medio tenga mucho éxito. Siguiente. Después queda un último cálculo, que yo se los voy a dejar acá. Este cociente delta, se los pongo acá porque por ahí lo pueden ver en algún libro. Lo usamos cuando queremos determinar si la acidosis metabólica tiene cuánto tiene de componente de anión GAP o cuánto tiene componente de alcalosis metabólica. Yo creo que estoy pensando que el que le interese el tema, que lea las siguientes, esta diapositiva y la siguiente, y eventualmente me puede escribir y hablamos sobre el tema. A ver, pasa la siguiente. Esto ya es una cosita que me parece que podríamos pasarla a C. Cociente delta es un cálculo que nos permite ver si el trastorno de ácido base tiene un componente hiperclorémico o mixto, hiperclorémico, normoclorémico, o si es una acidosis metabólica con alcalosis metabólica. Esto es una sutileza que la puse acá, no sé por qué, quedó acá, debe ser una clase para los residentes. No hace falta que lo estudien. El que le interese el tema me escribe y hablamos. Conclusión, entonces, las dos clases que les he dado de trastorno ácido-base han sido eminentemente esquemáticas. Traten de entender bien el concepto de brecha aniónica, por un lado. Traten de distinguir bien la diferencia entre una acidosis metabólica con brecha aniónica normal de una acidosis metabólica con brecha aniónica anormal. Recuerden que la alcalosis metabólica se explica por mecanismos de generación y tiene mecanismos de mantenimiento. Y recuerden la secuencia de estudios de un protocolo ácido-base, es decir, los pasos que les he explicado. Con eso alcanza y sobra para la materia. Con eso alcanza y sobra para esta materia. Así que pueden completar con algún otro libro, pero me parece que con esto es suficiente. Preguntas. Preguntas o dudas, ¿no? Yo tengo una pregunta que por ahí no entiendo sobre los diuréticos. Ajá. Que si el punto del diurético es aumentar el volumen urinario, pero se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no es como que se termina compensando? ¿O el diurético tiene que sobrepasar esa activación del...
A ver, ¿me escuchás bien? Sí, sí, perfecto. Vamos a poner que usás un diurético de asa, furosemida, ¿no? Pongamos el caso porque hay diuréticos, es muy distinto si usás un diurético de asa, si usás otro tipo de diuréticos. Vamos a usar el diurético más estándar en un hospital, que es la furosemida, ¿no? Si vos usás furosemida, lo que estás produciendo de entrada es una cloruresis, una excreción muy importante de cloro. Ese es el primer efecto. ¿Me seguís? Sí, sí. Ah, y aparte, junto con esa cloruresis, también efecto de arrastre de sodio, o sea, cloruresis, natriuresis y algún componente de hipovolemia puede haber por la disminución de volumen, por pérdida de cloro, por pérdida de sodio y por pérdida de agua. Bien. El riñón, cuando se encuentra con esta cloruresis, comienza a reabsorber bicarbonato, y eso ya es un primer problema. Comienza a reabsorber bicarbonato en el túbulo más proximal. Pero aparte de ese fenómeno, de esa reabsorción de bicarbonato producida por la cloruresis, además se produce, como vos decías, una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces se va a sumar al efecto de la cloruresis, o sea, que aumenta la reabsorción de bicarbonato, se le va a sumar ahora el efecto de la aldosterona en el túbulo contorneado, en el túbulo distal, en el túbulo colector, que también va a favorecer la pérdida de ácido. O sea, se va a empezar a perder ácido y reabsorber bicarbonato. O sea que ahí tenés, el diurético te produce dos cosas: reabsorción de bicarbonato en compensación a la pérdida de cloro, punto 1, y reabsorción de bicarbonato por el efecto de la aldosterona. Dos cosas te va a producir. O sea que tenés una alcalosis metabólica que permanece en el tiempo porque están en juego estos dos mecanismos. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la reabsorción de bicarbonato independiente a otro nivel por la cloruresis. Por eso Claro. la furosemida es manejada así muy liberalmente, lleva la alcalosis metabólica. Y en pacientes que ya tienen una hipovolemia arterial efectiva, como por ejemplo los pacientes con un síndrome ascítico dematoso, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, esto se exacerba a gran escala. Están particularmente expuestos porque ya tienen activado o sobreactivado un hiperaldosteronismo de tipo secundario. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, gracias. Yo les insisto, el tema este por lo general en buena parte de los libros está medio confuso o está escrito a un nivel un poco quizás poco amable. Yo recomiendo para aquellos que quieran estudiarlo el texto de Harrison. Harrison tiene muy bien explicado el tema ácido-base y esta clase que yo les he dado prácticamente ha sido un resumen del texto de Harrison. Incluso las fórmulas que he utilizado son las fórmulas de Harrison. Si ustedes van a otros textos van a ver que las fórmulas son distintas, incluso mucho más embrolladas. Por eso opté por este camino que es más fácil.